Seguimos en Radar y en este bloque nos acompaña Pedro Miguel González, él es secretario general del Partido Revolucionario Democrático. Bienvenido a Radar. ¿Qué tal? Buenos días, Sabrina. Saludos a todos. Su opinión sobre los cambios de gabinete, específicamente sobre la forma en que se dio la salida de la ya exministra Rosario Turner. Bueno, dos de los tres cambios eran cambios esperados. Eso, el Ministerio de Vivienda se sabía desde hace varias semanas que habría un movimiento y que el viceministro pasaría a ser el ministro. Él ya ocupó esa cartera durante la administración del doctor Pérez Valladares, ahora repetía como viceministro y es una figura muy reconocida del partido, que ha sido miembro de la dirección nacional del partido en más de una ocasión. Me refiero a Rogelio Paredes. Y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social también se habló con el presidente, la salida de la ministra Concepción era inminente, su envío a Naciones Unidas creo que ha sido también una muy buena designación para el país y para todos los que contribuyen en las tareas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los panameños. Es una figura muy reconocida a nivel nacional e internacional, de modo que creo que hará una buena labor para Panamá. El reemplazo de la ministra Concepción, bueno, es una compañera de muchos años del partido, una familia de fundadores del partido y creo que tiene la experiencia, la capacidad para poder llevar adelante las tareas de ese ministerio. La sorpresa, como tú bien lo has señalado, la forma sorpresiva como se produce la salida de la ministra Turner es la que todavía a estas alturas, después de varios días, dentro y fuera del partido nos tiene conmocionados y a estas alturas, a este momento, todavía no hemos podido conocer por parte del presidente las razones por las que tomó esa decisión. Usted tiene la información, al igual que la tengo yo, que ella misma no sabía hasta unos pocos minutos antes del anuncio presidencial. Bueno, es lo que en primer momento, cuando se dieron los hechos, supuse, traté de comunicarme con ella, me fue imposible, después me enteré que estaba hasta altas horas de la noche poniendo en orden su despacho para entregarlo al día siguiente, pero el día jueves, alrededor del mediodía, tuve la posibilidad de hablar con ella personalmente y en efecto, justo cuando ella se preparaba para dar la conferencia de prensa de todos los días para el avance del COVID, pues se le llamó para decirle que ya no formaría parte del gabinete. Me llama la atención que usted ha hablado de la trayectoria política dentro del partido y de alguna manera los méritos políticos de dos de los nuevos miembros del gabinete, en el caso Ministerio de Desarrollo Social y en el otro caso Ministerio de Vivienda. Sin embargo, también Rosario Turner era miembro del CEN del partido. ¿Qué pasó ahí? Sí, es correcto. Yo creo que, bueno, en primer lugar, creo que Rosario Turner se ha ganado el respeto, el cariño y la admiración, no solo de los miembros del partido, que nos sentimos muy bien representados a lo largo de estos meses que ella dirigió pues, todo el sistema de salud en una circunstancia tan difícil como la que vivimos, pero también reconocida a nivel nacional. Creo que ella sufrió quizás un bajón en su popularidad cuando de alguna manera quiso dar explicaciones sobre contrataciones cuestionadas en medio de la pandemia que no eran su responsabilidad. Y de alguna manera me siento responsable también porque en aquella ocasión cuando yo dio esas explicaciones lo hizo luego de haber hablado conmigo. Yo la enrolé a que ella ayudara a explicar lo que otros no eran capaces de explicar de la forma elocuente y precisa en que ella podía hacerlo. Sin embargo, pues el formato de la conferencia de prensa de todos los días, que es donde ella debía dar esas explicaciones a preguntas de los periodistas, se modificó, se fabricó un video enlatado que creo que le hizo mucho daño. Pero la forma en que ella sale del gobierno creo que le genera mucha mayor solidaridad dentro y fuera del partido. Ella no solo es una compañera destacada del partido, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, sino que también es una profesional de larga trayectoria, con una gran labor social, reconocida dentro y fuera del partido.
creo que es una persona que estaba a la altura. Ahora, su reemplazo, el ministro Sucre, es también un profesional muy destacado de una larga trayectoria política. A él le deseamos la mejor de la suerte. Y bueno, vemos lo positivo de la salida de la doctora Turner. De alguna manera yo me he quedado un poco solo en los temas que tienen que ver con el partido. Y ahora con todo ese caudal político que ya tiene, con toda esa solidaridad, ese respaldo que ha venido recibiendo, estoy seguro que ayudará mucho en las tareas a lo interno del partido de cara a la organización en su momento de un próximo congreso. Yo creo que ella se ha crecido como figura a lo interno del partido y del país. Y junto con ella y con el resto de los miembros de la dirección del partido, trabajaremos para que este partido se siga consolidando como una verdadera alternativa de transformación social. Este partido no fue creado para llegar al gobierno y hacer negocios con los recursos del Estado como ocurre con los gobiernos de corte empresarial como los que tuvimos durante los últimos 10 años, anteriores a la llegada de nosotros el año pasado al gobierno. Este partido se creó por sus fundadores para ser una verdadera alternativa del pueblo panameño y lograr las transformaciones sociales que el país requiere todavía. De modo que toda esa tarea pendiente estamos por construirla y estoy seguro que Rosario Turner seguirá jugando un rol protagónico en ese aspecto. Antes de pasarle la palabra al doctor Ritter, tengo que hacerle varias repreguntas de lo que usted ha dicho. Uno, usted ha revelado que fue usted quien le recomendó hacer esas declaraciones que tanto daño le hicieron. Le pregunto, ¿qué impacto cree usted que tuvo la reunión en el restaurante Parrillada Jimmy's? Bueno, todos sabemos y no se puede negar. Además de eso, ya esto se mide con métodos científicos, digitales, y ha sido apabullante. En política, rechazo. cuando uno comete errores, los errores tienen un precio, el que paga. Y creo que ha sido alto el precio que hemos tenido que pagar en los últimos días por esta situación, que también en buena medida se debe a errores en la comunicación. Creo que en ese momento, cuando empezaba a suscitarse pues la protesta, debemos tener la capacidad. Yo me había retirado del lugar cuando se produjo la protesta, lamentablemente no pude dar las explicaciones porque, como le he dicho en otros medios, que realmente se hizo una especie de tormenta en un vaso de agua. Ninguno de los funcionarios que estaban presentes en el lugar están sujetos a lo que establece el decreto, pero además el lugar que sí se utiliza regularmente como un restaurante no estaba siendo utilizado como restaurante, sino como un recinto solo para tener distanciamiento social. De hecho, también se ha tratado de cuestionar no solo a la doctora Turner, sino a otros miembros de la dirección del partido por haber convocado esa reunión. Yo explico una vez más, no me canso de hacerlo, fue una decisión más bien administrativa. La resolución convocaba a otra localización, al edificio de Evergreen, donde hay un local que no es restaurante, para tener el debido distanciamiento entre los partícipes de la reunión, pero lamentablemente no pude conseguirlo y moví la reunión al lugar más cercano que sí tenía las condiciones. Quizás fue un error de cálculo de mi persona, yo he asumido toda la responsabilidad el haber hecho ese movimiento. Nos disculpamos ante la ciudadanía por el malestar que se generó, también ante los miembros del partido por el desgaste que esto no puede haber provocado, pero el único responsable es la persona que estás entrevistando en este momento, Sabrina. Muchas gracias, doctor Ritter. Pero Miguel, de las respuestas que acabas de dar con mucha franqueza, yo preguntaría nada más, ¿cómo quedan hoy o cómo van las relaciones entre PRD y el gobierno o entre el presidente, habida cuenta de que el presidente es miembro del partido y siempre se habla del PRD como partido gobernante, pero intuyo de tus palabras que hay un distanciamiento, o sea, sí puede ser al menos de la dirección del partido, del PRD, con el presidente. Sí, bueno, hubo un distanciamiento reconocido por ambas partes durante alrededor de 10 meses. En medio de la pandemia y en medio de los cuestionamientos de la crisis que se generó por contrataciones cuestionadas, se buscó un acercamiento y nosotros estuvimos anuentes a participar. Por eso aparezco en escena el lunes 4 de mayo con aquel mensaje de respaldo, de solidaridad, pero también sin renunciar
a lo que ha sido nuestro discurso en favor de la transparencia y en contra de la corrupción durante 10 años. Nosotros, en aquel día que fuimos y dimos un espaldarazo en la presidencia de la República a nuestra gestión de gobierno desde la dirección del partido, lo hicimos pensando que es necesario realmente darle un golpe de timón a la conducción del Estado y del país. En el caso particular del PRD, pues quizás el hecho de que por primera vez en la historia como partido, en la etapa post-invasión, la dirección del partido esté en manos distintas de aquellos que conducen el gobierno, pudo haber provocado esto. Quizás también los cálculos políticos de algún sector dentro del partido que adelantó los tiempos y quería pensar más en las elecciones del año 24 que en la gestión de un buen gobierno, mantuvieron ese distanciamiento, pero las circunstancias nos unieron. Y durante 2 meses hemos estado trabajando juntos. El presidente se ha reunido con el vicepresidente, con el CEN, con el Consejo Directivo Nacional, con la bancada de diputados. Yo pienso que a partir del próximo 1 de julio entramos en una nueva etapa. Creo que la salida de la doctora Turner y la forma de la salida de la doctora Turner sí ha traído ruidos en el sistema, sin lugar a dudas, pero no es nada que no se pueda superar. Nosotros quisiéramos llegar a un método de conducción política en el que la inteligencia colectiva y no los individualismos o las decisiones individuales sean las que se impongan. Sabemos que vivimos en un régimen ultra, súper presidencialista, algo que debiéramos revisar en una próxima reforma constitucional, pero para tener éxito durante el gobierno del doctor Pérez Valladares y durante el gobierno del presidente Martín Torrijos, el PRD hizo sinergia con la gestión de gobierno. En esos momentos quizás era más fácil porque el secretario general en ambos casos era el presidente de la República y porque los principales dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional también eran ministros de Estado. Bueno, esa es precisamente la etapa que quisimos superar, retornar a lo que fueron nuestras raíces. Recordaba hace unos días que cuando se fundó este partido y Aristide Arroyo y Ricardo de Leas Priella eran presidente y vicepresidente, había un liderazgo diferenciado en Gerardo González, Nicolás González Revilla y Ascanio Villalaz. Fue el primer Comité Ejecutivo Nacional que tuvo el partido. Y las cosas fluyeron, porque obviamente también había un ente aglutinante desde el poder, que era el liderazgo del general Torrijos en sus inicios. Pero ahora caminamos durante este primer año por un terreno desconocido para nosotros como partido, con esta nueva circunstancia, y ha costado en esta curva de aprendizaje. No hemos todavía logrado la sinergia que quisiéramos, y creemos que el PRD puede aportar muchísimo a la gestión de un buen gobierno y que solo es posible hacer un buen gobierno para cualquier presidente si las fuerzas políticas que lo llevaron al poder son tomadas en cuenta y participan en las decisiones políticas y también en la orientación. En este caso, por ejemplo, de la bancada de diputados, que es donde estaría nuestra mayor responsabilidad. Creo que lo que ocurrió durante el primer año de gobierno, las 2 primeras legislaturas, muchos de los más agudos cuestionamientos, más duros cuestionamientos que surgieron desde la Asamblea Nacional a la gestión de gobierno, surgieron precisamente de nuestra bancada, y creemos que es parte de ese fenómeno que vivimos, que se puede superar con una buena coordinación entre la conducción del gobierno y la conducción del partido. No descarta. Nosotros tenemos una buena voluntad para hacerlo, pero más que en manos nuestras, está en manos del presidente y quienes dirigen el gobierno. ¿No descarta usted entonces, de lo que ha dicho, un nuevo acercamiento entre la dirigencia del partido y el gobierno, a pesar de que usted ha sido muy claro y ha dicho que la decisión que se tomó con Rosario Turner estaría relacionada a cuestionamientos de presunta corrupción y transparencia? Usted ha hecho declaraciones fuertes. ¿Usted piensa que en esas condiciones se puede dar un acercamiento? Yo creo que estás interpretando de manera incorrecta mis palabras. Yo lo que he planteado es que no hemos tenido las debidas explicaciones para saber, conocer de parte del presidente de la República las razones por las cuales él decidió remover del equipo de gobierno a la doctora Turner. Y entiendo que la doctora Turner tampoco ha tenido esa oportunidad a este momento para, al menos de forma indirecta, conocerla. Lo otro son apreciaciones que pudieran estar
corriendo o circulando en los corrillos políticos, pero no es algo que yo pudiera afirmar. No te digo que la salida de la doctora Turner tenga que ver con el tema de las cuestionadas contrataciones. Sin embargo, sí sé que el peor momento de su gestión lo pasó cuando, gracias a mi gestión, ella entró en escena a dar explicaciones sobre las mismas. Y pienso que aún es una tarea pendiente de nuestro gobierno aclarar todos estos temas, porque ¿qué pasa? Que el 1 de julio debe ser un parteaguas, debe ser un nuevo inicio, un antes y un después, de lanzamiento, si se quiere, de la gestión de gobierno en medio de circunstancias no vividas por la humanidad y por este país nunca. Y para ello, desde ese discurso del presidente de la República, mirando hacia el futuro, convocando a todas las fuerzas políticas y sociales a un gran diálogo, es necesaria la credibilidad. Y la credibilidad se sustenta en acciones concretas, acciones que le transmitan a la ciudadanía de que lo que predicamos lo cumplimos con el ejemplo. Bueno. Y de esa manera nosotros esperamos que el mensaje del presidente de la República sea un mensaje orientador que también toque los temas de transparencia, que también pueda plantearle al país desde una perspectiva clara cómo vamos a arrancar y dinamizar la economía y cómo vamos a llegar a grandes acuerdos para poder establecer un nuevo status quo, un nuevo estado de cosas. Porque el anterior, el de antes de la pandemia, es precisamente el que nos encontró con una sociedad desigual, como él lo reconoció desde la campaña. Y para poder combatir esa desigualdad y para poder sentar las bases de un Panamá nuevo, un Panamá con oportunidad para todos, es necesario revisar la relación del Estado con los principales actores de nuestra economía, con los principales sectores, motores de nuestra economía. Y por eso es tan importante la credibilidad del líder. Y él tendrá ese día tanta credibilidad como sus acciones le permitan construir de aquí al 1 de julio. Bueno, en eso estamos de acuerdo, solamente las acciones dan credibilidad, no las palabras. Este miércoles sabremos si ese discurso va a estar sintonizado con una nueva realidad y un nuevo actuar por parte del gobierno de Laurentino Cortizo. Muchas gracias, Pedro Miguel González, por participar en Radar y a usted por permanecer aquí. Y quédese en Radar. En el próximo bloque tendremos a Francisco Sánchez Cárdenas. Él es uno de los integrantes de este nuevo Consejo Consultivo que reporta al presidente Laurentino Cortizo para temas del COVID-19.